Hoy te hemos preparado más de 40 preguntas que pondrán a prueba tus conocimientos de las Sagradas Escrituras, y al mismo tiempo, te ayudarán a aprender sobre la Biblia. Cada una de las preguntas tendrá 4 opciones de respuesta, y tendrás 10 segundos para pensar, y escribir en comentarios, cuál es la respuesta correcta a cada pregunta. ¿Estás listo? Empecemos. ¿Qué personaje bíblico fue conocido por su paciencia durante sus múltiples pruebas? ¿Cuál de los apóstoles de Jesús fue conocido como el discípulo amado? ¿Qué objeto fue usado por José de Arimatea para enterrar el cuerpo de Jesús? ¿Cuál fue el nombre del padre de Juan el Bautista según el Evangelio de Lucas? ¿Qué hombre bíblico fue vendido por sus hermanos como esclavo y terminó siendo segundo al mando en Egipto? ¿Quién fue el profeta que desafió a los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo? ¿Cuál fue el último libro del Nuevo Testamento en ser escrito según los eruditos bíblicos? ¿Cuál era el nombre de la esposa de Moisés? ¿Quién fue el profeta que lloró sobre Jerusalén y profetizó su destrucción? ¿Cuál era el nombre de la mujer samaritana a la que Jesús pidió agua en el pozo? ¿Quién fue el rey de Israel que construyó el primer templo en Jerusalén? ¿Qué objeto fue utilizado para medir la altura del gigante Goliat? ¿Cuál fue el nombre del hijo de Abraham que fue ofrecido en sacrificio en el monte Moriah? ¿Qué ciudad fue fundada por el rey David y se convirtió en la capital de Israel? ¿Qué objeto fue utilizado para escribir las tablas de la ley en el monte Sinaí? ¿Cuál fue el primer mandamiento de los 10 mandamientos dados a Moisés? ¿Qué rey bíblico fue conocido por su sabiduría y por juzgar un caso en el que 2 mujeres peleaban por un bebé? ¿Qué objeto bíblico fue utilizado para identificar al hombre que traicionaría a Jesús en la última cena? ¿Cuál de los siguientes personajes bíblicos fue arrojado a un horno de fuego ardiente? ¿Quién fue el profeta que construyó un arca y predijo un diluvio que destruiría la tierra? ¿Cuántos días y noches estuvo Jesús en el sepulcro antes de resucitar según la Biblia?
¿Quién fue el profeta que fue tragado por un gran pez después de intentar huir de Dios? ¿Cuál de los 12 apóstoles de Jesús era recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús? ¿Qué personaje bíblico era conocido por su destreza con la honda y por derrotar al gigante Goliat? ¿Cuál fue el nombre del hijo de Abraham que finalmente se convirtió en la progenie elegida para el linaje de Dios? ¿Qué ciudad bíblica fue destruida por la caída de sus murallas después de una larga marcha alrededor de ella? ¿Quién fue el profeta que recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob según la Biblia? ¿Cuál de los siguientes no era uno de los hijos de Jacob? ¿Qué objeto fue utilizado por David para matar a Goliat? ¿Cuál fue el primer milagro registrado de Jesús en el Evangelio de Juan? ¿Quién fue el padre de Sansón según la Biblia? ¿Qué instrumento musical tocaba David para calmar a Saúl según la Biblia? ¿Quién fue el profeta que construyó un arca y predijo un diluvio que destruiría la tierra? ¿Qué ciudad se convirtió en una columna de sal después de que la mujer de Lot mirara hacia atrás? ¿Cuál era el nombre del padre de Sansón? ¿Qué objeto fue usado para transportar las tablas de los 10 mandamientos? ¿Cuál era el nombre del gigante filisteo al que David derrotó con una honda y una piedra? ¿Qué fruta menciona la Biblia como parte del jardín de Edén pero no está mencionada explícitamente en el relato de la caída?